Pues ya está, presenta tú si quieres. Vale, Ya está grabando, José Luis. vale, perfecto. Pues nada, mientras yo llego, bienvenido a la familia que estamos y a los que nos van a ver más tarde y que esperamos que nos acompañen pronto también. Que hemos estado hablando sobre lo que hicimos el domingo, sobre también la efeméride de la muerte del Papa, que tiene más misterios que José Antonio me ha comentado de los que yo creía. Y ahora pues vamos a ir a nuestras conferencias de la GEA 240, que ya la tienes preparada, ¿verdad, José Antonio? Sí. Eh, Estábamos en la conferencia 8, habíamos llegado a la 8.5 del karma de la sociedad antroposófica, conferencia 8 de la GEA 240 y estamos en el punto 6. Aquí está, Ahí está. el ocho Muy seis. bien. Si, no sé el 8.6 si tiene mucho o poco. No, no es mucho, o sea que lo podíamos leer Exacto, del literal. exacto, como el otro día. Perfecto, eso Mm, te iba a decir. Pues por lo más grande si acaso Voy. y cierra la parte de la izquierda del índice para que también se amplíe un poquito más. El esquema, ¿no? Ah, el El índice. esquema, sí, Este. Ahí, ahí va. vale. Y ahora lo puedes poner un poquito más grande. Y ahora aquí, esto un poquito más grande. Ahora, se ha puesto un poco. ¿Se ve bien? Sí, Sí, Bueno, pues si no recuerdo mal de la 8.5 se estaba comentando aquello de que vendrían los aristotélicos y los platónicos, ¿no? Más o menos en esta época, ¿no? O en épocas posteriores, sí, que convivían las dos las dos corrientes. corrientes. Eso es. Entonces, pues dice ahora ahí que dónde se libra la verdadera batalla entre la fe y la razón, creo que decía, ¿no? sí. Entre la fe y la razón. Si queréis leer alguno, Venga, voy yo. ¿Dónde se libra la verdadera batalla entre la fe y la razón? Ahora los he guiado hacia una comprensión del misterio de Micael que reina sobre el pensar y los esfuerzos espirituales de la humanidad. Esto significa, como se puede ver, que a través de la antroposofía debe ser introducido algo en la evolución espiritual de la Tierra, ya que todo tipo de poderes demoníacos y arimánicos se apoderan de los hombres. Los poderes arimánicos en muchos cuerpos humanos estaban eufóricos en su confianza de que ya no sería posible para Micael asumir su regencia de la inteligencia cósmica que había caído perdón, a la Tierra. Y esta euforia fue particularmente fuerte a mediados del siglo XIX, cuando Arimán ya creía. Micael no recuperará nuevamente su inteligencia cósmica que hizo su camino desde los cielos a la Tierra. En verdad, grandes y poderosos problemas están en juego. Por esta razón, no es de extrañar que aquellos que están en medio de esta batalla tengan que pasar por muchas experiencias extraordinarias. Se han dicho más cosas extrañas sobre el movimiento antroposófico que sobre cualquier otro movimiento espiritual. Las curiosas declaraciones hechas indican en sí mismas que con su espiritualidad y su relación con el misterio del Gólgota está más allá de la comprensión, incluso de algunas de las mentes más iluminadas del presente. ¿Alguna vez alguien les dice que ha visto a un hombre que es blanco y negro al mismo tiempo? No creo que lo considerasen cuerdo si les dijera algo así, pero la gente de hoy en día es bastante capaz de escribir
con una deformación similar sobre el movimiento antroposófico. En su libro El Gran Secreto, Maurice Mae- Maeterlinck, por ejemplo, considerándome eh, el pilar de movimiento antroposófico, aplica con respecto a mí una clase de lógica completamente similar a la utilizada por alguien que dice haber visto a un hombre que es blanco y negro, un europeo y un moro al mismo tiempo. Ahora bien, un hombre puede ser de uno de los dos, pero ciertamente no ambos simultáneamente. Sin embargo, Maeterlinck dice, lo que leemos, lo que leemos en los Vedas, dice Rudolf Steiner, uno de los ocultistas contemporáneos más eruditos y también uno de los más confusos. Si alguien dijera que había visto a un hombre que era europeo y moro al mismo tiempo, sería considerado loco, pero Maeterlinck usa las palabras erudito y confuso en yuxtaposición. También dice Rudolf Steiner que, cuando no se pierde en visiones plausibles, tal vez, pero imposibles de verificar, de las edades prehistóricas y en la jerga astral con respecto a la vida en otros planetas, es un pensador claro y astuto que ha arrojado una luz notable sobre el significado de este juicio. Se está refiriendo a la osirificación y de la identificación del alma con Dios. En otras palabras, por lo tanto, cuando Rudolf Steiner no está hablando de antroposofía, es un hombre claro y astuto pensador. Maeterlinck se permite a sí mismo decir estas y otras cosas notables también. Por ejemplo, lo siguiente. Steiner ha aplicado sus métodos intuitivos que equivalen a una especie de psicometría trascendental para reconstruir la historia de los atlantes y revelarnos qué tuvo lugar en el Sol, la Luna y en otros mundos. Describe las sucesivas transformaciones de las entidades que se convierten en hombres y lo hace con tanta seguridad que nos preguntamos, habiéndolo seguido con interés a través de las introducciones que denotan una mente extremadamente equilibrada, lógica y comprensiva, si él se ha vuelto repentinamente loco o si estamos tratando con un falsificador o con un verdadero vidente. Ahora piensen nada más en lo que esto significa. Maeterlinck afirma que cuando escribo libros, las presentaciones son sin duda el producto de una mente extremadamente equilibrada, lógica e integral. Pero cuando sigue leyendo, no sabe si de repente me he vuelto loco o si soy un embaucador o un verdadero vidente. Bueno, después de todo, no he escrito solo libros. Siempre es mi costumbre escribir una introducción a cada libro primero. Muy bien, entonces escribo un libro. Maeterlinck lee la introducción y le parece que tengo una mente extremadamente equilibrada, lógica y comprensiva. Luego sigue leyendo y me convierto en alguien que le hace decir, no sé si Rudolf Steiner se ha vuelto repentinamente loco o si es un engañador o un vidente. Luego sucede otra vez. Escribo un segundo libro. Cuando lee la introducción, Maeterlinck nuevamente me acepta como poseedor de una mente extremadamente equilibrada, lógica e integral. Luego lee los contenidos adicionales y nuevamente no sabe si soy un lunático o un embaucador o un vidente. Y así continúa. ¿Tenéis alguno más? Venga, pero Ah, supongamos que... pero si tú... Dale, dale, Joana. No, sigue tú, Antonio. Pero supongamos que todo el mundo dijera, cuando leo tus libros pareces al principio ser muy inteligente, equilibrado y lógico, pero luego de repente te vuelves loco. Las personas que son lógicas, cuando comienzan a escribir y luego, mientras escriben, de repente se vuelven locas, deben ser realmente criaturas extraordinarias. En el próximo libro cambian, son lógicos al principio y más tarde lunáticos.
Parece que hay una secuencia rítmica. Bueno, después de todo, hay ritmos en el mundo. Tales ejemplos indican cómo las mentes más iluminadas de la época actual reciben lo que debe establecerse como la época de Micael en el mundo y lo que debe hacerse para que la inteligencia cósmica que, de acuerdo con el orden mundial, se alejó de Micael en el mundo en el siglo VIII después de Cristo, pueda encontrarse de nuevo dentro de la humanidad terrenal. Toda la tradición de Micael debe ser renovada. Micael con sus pies sobre el dragón, es correcto contemplar esta imagen que retrata a Micael el guerrero defendiendo el espíritu cósmico contra los poderes arimánicos bajo sus pies. Esta batalla, más que cualquier otra, se desarrolla en el corazón humano. Allí, dentro de los corazones de los hombres, se libra y se ha librado desde el último tercio del siglo XIX. Decisivo será lo que hagan los corazones humanos con este impulso de Micael en el mundo en el transcurso del siglo XX. Y en el transcurso del siglo XX, cuando haya transcurrido el primer siglo después del final del Kali Yuga, la humanidad se mantendrá en la oscuridad de toda la civilización, o al comienzo de esa era, cuando en las almas de los hombres, que en sus corazones hallen inteligencia con espiritualidad, la batalla de Micael se hará con la victoria. Bueno, por lo menos deja buen paladar. Eh, Comenzamos con la 9, José Luis. Sí, yo creo que sí, porque es un poco, claro, muy coloquial, es algo Vale. que no tiene un contenido así, es para el momento. La verdad es que Estamos hablando de julio del 24. Luego esto ya había terminado la Primera Guerra Mundial y todo el tema, claro. julio del 24, Sí, claro, sí, 20 de julio claro, del claro, 24. Estas conferencias son del ciclo del karma, ¿no? del karma, claro, ya después del congreso y todo. Mm. Sí. Pues sigue, Joana, si tú quieres. Vale. ¿Quiénes son los descendientes modernos de los antiguos misterios? La regencia de Micael en su aspecto cósmico y espiritual nos muestra cómo habrán deducido de lo que ya les he dicho, que él ocupa una posición especial entre los seres espirituales a quienes llamamos arcangelio, y precisamente por su relación con el tema central de estas conferencias, apreciaremos la importancia del hecho de que en los siglos anteriores a la fundación del cristianismo, Micael envió sus impulsos como cosmopolitas del sol a la tierra. Con el paso del tiempo, estos impulsos cosmopolitas desaparecieron. La inteligencia cósmica se alejó de Micael y en el siglo VIII antes de Cristo llegó a la tierra. En la evolución terrenal encontramos a hombres cuyos pensamientos serían producidos a partir de ellos mismos, que son, por así decirlo, pensadores, hechos a sí mismos. Este pensar personal autogenerado fue cultivado en preparación para la próxima regencia de Micael. Como hemos visto, los sabios maestros de la escuela de Chartres trabajaron al unísono hacia este fin con aquellas almas que habían estado conectadas con la regencia anterior de Micael y que estaban predestinadas a desarrollar lo que entonces era cósmica, pero que ahora era la inteligencia terrenal. Estaban predestinados a llevar su trabajo al siglo XIX, cuando al principio en el mundo espiritual se hiciese posible a través del culto imaginativo que les describí. Prepararse para lo que el movimiento antroposófico tenía la intención de lograr. Desde el último tercio del siglo XIX,
vivimos en la etapa inicial de la nueva regencia de Micael. A lo largo de este tiempo y sobre todo en nuestros días, debe prepararse para lo que debe suceder en el siglo XX. Antes de que finalice el presente siglo, un número considerable de seres humanos que han desplegado una comprensión real de la antroposofía pasarán por un periodo más breve de lo habitual entre la muerte y el nuevo nacimiento, y volverán a unirse en la tierra bajo la dirección de aquellos que eran los maestros de Chartres, y con aquellos que han permanecido en conexión directa con la regencia de Micael. Esto tendrá lugar para que bajo la guía espiritual de estos dos grupos de seres se pueda dar el sagrado impulso final para el desarrollo de la vida espiritual en la tierra. La antroposofía solo puede tener un significado real para aquellos que quieran aliarse con ella, cuando con cierto fervor y reverencia interior se vuelve consciente de que pueden tener su lugar dentro de una esfera de acontecimientos como los que descritos ayer. Esta comprensión no solo encenderá el entusiasmo interior, sino que también será una fuente de fortaleza, dándonos el conocimiento de que nuestra tarea es ser los continuadores de lo que una vez estuvo vivo en los misterios antiguos. Pero esta conciencia debe ser, y de hecho puede ser profundizada en todas las direcciones, porque a la luz de lo que se dijo ayer, miramos atrás hacia el tiempo cuando, unido a una hueste de seres supraterrenales en el reino espiritual del Sol, Micael envió sobre la tierra los impulsos y signos que inspiraron las hazañas de Alejandro por un lado y la filosofía aristotélica por el otro. Continuamos. Venga. ¿Qué fue la escuela suprasensible de Micael y cuál es su reflejo en la Tierra? A partir de estos impulsos surgió la última fase de la inteligencia inspirada sobre la Tierra. Luego, junto con las almas humanas que en su representación llevaron a cabo este trabajo en la Tierra, junto con sus huestes espirituales y las huestes de almas humanas alrededor de estos espíritus dirigentes, Micael fue testigo del misterio del Gólgota desde su morada en el sol. Verdaderamente nuestras almas pueden conmoverse imaginando ese momento en el que Micael, junto con una hueste de ángeles, arcángeles y almas humanas, presenciaron al Cristo partiendo del sol para entrar en las envolturas corporales de un hombre y, a través de lo que él pudo experimentar en un cuerpo humano en la tierra, unirse con la evolución posterior de la humanidad. Pero para Micael mismo, esto era al mismo tiempo la señal de que de ahora en adelante debe permitir que la inteligencia celestial, hasta ahora bajo su cuidado, fluya como lluvia sagrada sobre la tierra, para alejarse gradualmente del sol. Y cuando llegó el siglo IX de la era cristiana, los que estaban alrededor de Micael percibieron el contenido de lo que había estado bajo custodia hasta el momento bajo Micael, ahora está abajo, sobre la tierra. Lo que importaba ahora era que, en completa armonía con la regencia de Micael, surgiera todo, surgiera todos los que llegaban al mundo a través de los maestros de Chartres y también a través de ciertas almas elegidas en la orden de los dominicos. En resumen, surgiera la fase de la evolución que desde el comienzo del siglo XV inauguró la época del alma consciente. Esta es la fase de la evolución en la que nosotros mismos estamos viviendo.
aproximadamente en el primer tercio de la época anterior, es decir, durante el primer tercio de la época del alma racional, como resultado del alejandrismo, la inteligencia supraterrenal se había extendido en Asia, África y partes de Europa. Después de esto, llegó el tiempo en que Micael, el principal espíritu arcangélico del Sol, sabía que la inteligencia cósmica se estaba alejando de este reino, lejos de su administración. Ahora se estaban estableciendo las condiciones para el desarrollo de la inteligencia en la Tierra. Una fase más de desarrollo en la Tierra comenzó en los siglos XVI y XVII de la era cristiana, cuando Gabriel se convirtió en el administrador, como expliqué en mi conferencia anterior, mientras que Micael estaba libre de sus obligaciones anteriores en el cosmos. Micael estaba, pues, en una posición inusual. En otras circunstancias, cuando un arcángel no es él, propiamente, el espíritu regente en los asuntos de la tierra deja, sin embargo, que sus impulsos se viertan en lo que los otros arcángeles están llevando a cabo. Los impulsos de las 7 regencias arcangélicas consecutivas fluyen constantemente. Es simplemente que una regencia predomina en una edad particular. Cuando, por ejemplo, en épocas de evolución anteriores, Gabriel era el espíritu guía, eran primordialmente aquellos impulsos de los cuales él era el verdadero regente los que fluían en la evolución terrenal, pero los otros arcángeles también estaban trabajando. Ahora, sin embargo, cuando Gabriel estaba ejerciendo su regencia, Micael estaba en la inusual posición de no poder participar desde el Sol en los asuntos de la Tierra. En verdad, es una posición extraña para un arcángel gobernante percibir que la actividad que ha estado ejerciendo a través de las largas edades ha llegado, por el momento, a su fin. Y así fue como Micael le dijo a aquellos que estaban bajo su administración: en el tiempo durante el cual no podemos enviar impulsos a la Tierra, es el periodo que finalizó alrededor del 1879, debemos comenzar una tarea especial, una tarea dentro del reino del Sol, la de hacer posible para aquellas almas que han sido guiadas por su karma hacia el movimiento antroposófico, contemplar en el reino del Sol los actos realizados por Micael y sus huestes, mientras Gabriel ejercía su regencia en la Tierra. Esto se destaca de la secuencia de hechos, por lo demás regular, que tienen lugar entre dioses y hombres. Las almas conectadas con Micael, las almas principales de la época de Alejandro, las principales de entre los dominicanos, con las de menor relevancia que se habían reunido a su alrededor, y un gran número de almas humanas aspirantes en asociación con los espíritus principales, estas almas se sentían apartadas de la conexión que durante siglos habían tenido con el mundo espiritual. Allí, en los mundos suprasensibles, esas almas humanas predestinadas a convertirse en antropósofos experimentaron algo nunca antes experimentado por las almas humanas entre la muerte y el nuevo nacimiento en el reino supraterrenal. En tiempos anteriores, durante el periodo entre la muerte y un nuevo nacimiento, el karma para la futura existencia terrenal había sido elaborado por almas humanas en conexión con los seres espirituales principales, pero ningún karma había sido previamente elaborado de la misma manera que el karma de aquellos predestinados a convertirse en antropósofos. Nunca antes en el reino del sol, entre la muerte y el renacimiento, se había llevado a cabo el trabajo que fue posible bajo el liderazgo de Micael cuando, como ahora era el caso, estaba libre de las tareas de la tierra. Algo sucedió en los mundos suprasensibles. Era algo que yace implantado en lo más profundo del corazón de la mayoría de los antropósofos hoy, aunque en el inconsciente, envuelto en sueño y adormecido. Y el antropósofo habla verdaderamente cuando se dice a sí mismo: dentro de mi corazón yace un secreto, aunque todavía no lo conozco. Es un misterioso secreto en el que se reflejan los hechos de Micael en los reinos de más allá de la tierra, cuando, antes de mi encarnación actual, lo estaba sirviendo.
En los siglos XVI, XVII y XVIII, Micael, libre de las tareas habituales, pudo trabajar de una manera especial y yo trabajaba bajo su mando. ¿Cómo puede transmitir la enseñanza de los antiguos misterios en la actualidad? Se refiere a Micael. Micael reunió a sus huestes, reunió a los seres supersensibles que le pertenecían de entre los reinos de los ángeles y los arcángeles, pero también reunió a las almas humanas que de una forma u otra habían estado relacionadas con él. Y de este modo surgió una especie de escuela, una gran y siempre creciente escuela suprasensible. De la misma manera que había tenido lugar una especie de conferencia celestial a principios del siglo XIII entre aquellos que trabajaban juntos como platónico y aristotélico, ahora se llevaba a cabo una enseñanza suprasensible a partir del siglo XV hasta el XVIII, bajo la dirección directa de Micael. Una educación suprasensible en la cual el gran maestro, ordenado por decreto cósmico, era Micael mismo. Así pues, ante el culto suprasensible que siguió su curso durante la primera mitad del siglo XIX, en poderosas imaginaciones, como ya les dije, numerosas almas humanas ya habían recibido una educación suprasensible cuyos resultados ahora llevan inconscientemente dentro de ellos. Estos resultados se expresan en el impulso que sienten tales personas para llegar a la antroposofía. El impulso que los lleva a la antroposofía es, de hecho, el resultado de esta educación. Y realmente se puede decir, a finales del siglo XV, perdón, o contra, y realmente se puede decir, a finales del siglo XV, Micael reunió a sus huestes de dioses y de almas humanas en el reino del Sol y les dio enseñanzas que se extendieron durante largos periodos de tiempo. Esta enseñanza tuvo de alguna manera el siguiente efecto. Desde que la raza humana ha poblado la Tierra en forma humana, los misterios han existido en la Tierra. Misterios del Sol, misterios de Mercurio, misterios de Venus, de Marte, de Júpiter, de Saturno. En estos misterios los dioses derramaban sus secretos. En estos misterios los hombres eran iniciados cuando estaban aptos para la iniciación. Por lo tanto, ha sido posible para el ser humano en la Tierra saber lo que procede en Saturno, en Júpiter, en Marte, etc. Saber también cómo los sucesos de esta esfera influyen en la evolución de la humanidad en la Tierra. Siempre, siempre ha habido iniciados en los misterios que comulgaban con los dioses, con una clarividencia antigua e instintiva. Estos iniciados recibían los impulsos que les llegaban de los misterios, pero las tradiciones tan escasas ahora casi han desaparecido de la Tierra. Los impulsos ya no pueden fluir hacia la Tierra. Es solo en la región más baja, la de la procreación física, donde Gabriel y únicamente él tiene el poder de permitir que las influencias de la Luna fluyan en la evolución de la humanidad. Las tradiciones antiguas casi han desaparecido de la Tierra y con ellas la posibilidad de nutrir y cultivar los impulsos que fluyen hacia la vida subconsciente y hacia las naturalezas corporales de los hombres, constituidas de manera diferente. Voy a releer estos dos párrafos otra vez, si no os importa. Siempre ha habido iniciados en los misterios que comulgaban con los dioses, con una clarividencia antigua e instintiva. Estos iniciados recibían los impulsos que les llegaban de los misterios, pero las tradiciones tan escasas ahora casi han desaparecido en la Tierra. Los impulsos ya no pueden fluir hacia la Tierra. Es solo en la región más baja, la de la procreación física, donde Gabriel y únicamente él tiene el poder de permitir que las influencias de la Luna fluyan en la evolución de la humanidad. Las tradiciones antiguas casi han desaparecido de la Tierra y con ellas la posibilidad de nutrir y cultivar los impulsos que fluyen hacia la vida subconsciente y hacia las naturalezas corporales de los hombres, constituidas de manera diferente. Sin embargo, volvemos nuestra mirada a todo lo que alguna vez fue presentado en los misterios como un regalo de los cielos a los hombres.
revisamos este maravilloso cuadro. Y también miramos hacia abajo a través del flujo de los tiempos, y allí encontramos los lugares de los misterios. Vemos cómo la sabiduría celestial fluía en estos misterios, cómo se iniciaban los hombres, cómo desde nuestro reino sagrado en el sol, la inteligencia cósmica se derramaba a los hombres de tal manera que los grandes maestros de la humanidad recibían ideas, pensamientos y conceptos verdaderamente espirituales. Estas ideas y pensamientos se inspiraban en ellos desde nuestro reino sagrado en el sol. Estas inspiraciones han desaparecido de la Tierra. Las vemos solo cuando miramos hacia atrás en épocas de la antigüedad. Etapa por etapa las vemos desaparecer de la evolución terrenal durante el tiempo de Alejandro y sus repercusiones. Y abajo vemos la inteligencia que ahora se ha vuelto terrenal, extendiéndose gradualmente entre los hombres. Pero la visión se ha quedado con nosotros. Todavía contemplamos los secretos que una vez fueron divulgados a los iniciados de los misterios. Dejemos que esto llene completamente nuestra conciencia. Tomemos conciencia de aquellos seres espirituales que están a mi alrededor. Esos seres que nunca aparecen en cuerpos terrenales, sino que tienen su existencia solo en forma etérica. Pero seamos conscientes también de aquellas almas que a menudo han vivido en la tierra en cuerpos físicos, aquellas que están realmente allí ahora y que pertenecen a la comunidad de Micael. Tomemos conciencia de estas almas humanas. Imaginemos la gran enseñanza iniciática que una vez se transmitió a la manera antigua a través de los misterios a la tierra. Presentemos esto a las almas de aquellos que en su vida de inteligencia estaban vinculados con Micael. Y luego, si puedo usar una expresión terrenal y en ese contexto casi trivial, la antigua sabiduría iniciática fue elaborada. Mm, curioso ahí lo que comenta de, de la pérdida de esa sabiduría. No sé, he entendido, no sé si vosotros, de esa sabiduría que se transmitía de generación en generación, que había un momento en que ha hecho plap y se ha perdido. Y ha sido justo siglo XIX-XX prácticamente, donde eso ha ido pa, y se ha ido perdiendo. Y me ha venido a la mente personajes como Víctor Schauberger, que fue uno que analizó el tema del agua, y era un guarda forestal, y simplemente con una observación de esta de tipo contemplativo, analizando por allí, por Austria, por aquel sitio que lo cuenta Artur Sala en algunos de sus podcasts, eh, simplemente de estar observando cómo el río bajaba a través de la montaña y cómo iba esquivando y todo eso, veía los vórtices que hacía el agua, cómo el agua, el movimiento que seguía el agua, y bueno, pues ahí empezó a investigar, pero no era quiero decir que no era una persona estudiosa de la época, sino que era pues, alguien conectado con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en ese caso. No sé, ahí veo un poco cómo eh, envía a Micael esa sabiduría de la que está hablando ahí, ¿no? Claro, que como que traía ya eso de antes, esa Claro, observación, digamos, viviendo en la naturaleza, observando y de algún modo lo que eso le evocaba a lo anterior. Y a mí a veces no es que me cueste creer, es que mi mente racional me dice, tanto estas cosas que tú estás viendo, tanto espiritual, tal, está volviendo zumbado. Pero en otros casos me pongo en el sentido de reencarnaciones y demás. Pero hay algo más profundo de mí que me dice que todo esto tiene un sentido impresionante y que aunque racionalmente yo creo que es imposible entenderlo, pero hay algo mucho más profundo que me dice que todo esto que estudiamos y que leemos es que es así.
Y yo no sé hasta qué punto nosotros vengamos de... Ay, perdón que me está sonando esto. No sé hasta qué punto estábamos o no vinculados ante la antroposofía, pero entiendo que cuando estamos aquí es por algo, ¿no? Ya. Bueno, es que antiguamente la gente, incluso guardas o pastores y todo esto, estaban como más conectados con, observaban más la naturaleza y no sé, sabían cómo, no es que supieran, ¿no? Pero no sé, sabían cómo interpretar más las cosas que ahora, ¿no? No sé. Porque estaban más conectados a la naturaleza, Sí, a lo que somos al final. La sociedad hoy mm, en día cada vez te desconecta más de eso. Pues sí. tiene, tiene toda la... Incluso la sociedad te hace como, bueno, al menos es mi experiencia, ¿no? Eh, te hace como sentirte extraña, bueno, no sé, como diferente. Bueno, a mí me pasa, ¿eh? No sé, con gente que me veo y todo esto, pues me pasa que me encuentro como descolocada, ¿no? Bueno, no sé si me explico bien. Pero no sé, es como te hacen sentir como extraña, como diferente, ¿no? Y bueno, y ahora incluso el otro día también comentábamos con una chica que está en bueno, en mi situación no, ella está peor que yo, no por nada, sino porque el suyo es mucho más agresivo, ¿no? Y claro, como nosotros comemos diferente, según qué cosas no podemos comer y todo esto, te sientes como cuando sales a algún sitio como desplazada, ¿no? Porque no te ofrecen, no hay sitios que tú puedas comer según qué cosas, ¿no? Todo eso, carne o cosas así, ¿no? O cosas muy cocinadas y entonces el otro día también lo comentábamos con esta chica, ¿no? Y entonces te hace eh, sentir como diferente, ¿no? Y como tú dices, Manuel, cuando tú sientes todas estas cosas que aquí se comentan y tú lo intentas transmitir a los demás. Yo al menos, bueno, ya hay muchas cosas que no las digo, pero lo poco que digo a veces te hacen sentir diferente, ¿no? Bueno, al menos a mí es lo que me sucede, ¿no? Sí, eso es verdad. Cuando uno habla de estos temas, eh, miran como si fueras, no sé, es parte de qué secta. Es que Pero yo bueno, creo, todo esto pienso que hace parte de la evolución, ¿no? Natural por la que estamos pasando como seres humanos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo a veces es que me siento mm, como muy desplazada. Bueno, no sé si es desplazada. Muy sola a veces me siento, la verdad. Muy sola porque cuesta mucho encontrar círculos. Y claro, yo no estoy en un sitio que tenga acceso a muchos círculos así, ¿sabes? Y entonces, pues, a veces cuesta un poco. Perdona, Emanuel, pienso que querías decir algo. pues ya se me ha olvidado, no te preocupes. Iba a decir algo, pero a mí a veces me vienen y luego si no lo Perdona, pillo en el momento, se me va. No te preocupes, Joan. disculpa. Pues tenía que ver con, sí, tenía que ver con todo esto que hablamos. A ver si me acuerdo. Mm, mm, Se me ha ido. Ya te vendrá. Sí, ya vendré. Curiosamente, en estos días atrás que he estado en el hospital con mi madre, la mujer que estaba en su habitación compartiendo, pues son de campo.
son de una zona de aquí de Periana, de allí de la Sierra de la Sarquía. Y él ha sido pastor. Ya está, ya tiene unas cuantas ovejas, pero cuidándolas, pero no las saca a pastar, a pastorear, ¿no? Y bueno, pues como allí en la habitación os podéis imaginar, pues se hablan de tantas cosas, ¿no? Eh, pues en cierto momento estuvimos charlando de cómo él identificaba a la oveja y les tenía puesto nombres y las conocía y las ovejas lo conocían a él. Y, y yo le decía, bueno, pues, ¿y todo eso cómo surge, no? Es que son muchos años, son muchas de ellas, es que la he criado yo desde chiquitilla. Entonces, y es que se ponen los pelos de punta porque es que dice uno, y el hombre no se veía, un hombre culto no, pero un hombre sabio sí. Y eso es lo que se percibe cuando hablas con personas así, que dice, macho, que es impresionante, que es que podía estar hablando con él de cosas naturales, de esto, de lo otro, y no veían extraño en este caso lo que tú dices, Joana, ¿no? De sentirse extraño, pues justo lo contrario en esos casos, en ese caso. Ahí hablaba yo de cosas con mucha naturalidad y, y las conversaciones eran fluidas, no lo veían extraño. Yo hablaba de cosas de esas ancestrales y les comentaba cosas y esto y lo otro, no me acuerdo exactamente el qué, porque han sido varias veces, pero súper, no sé, me sentí súper bien, o nos sentíamos súper bien hablando de una cosa y otra. Entonces yo creo que un poco depende también de, de los tipos de personas. Evidentemente, muchas personas que estamos en las ciudades mm, y que nos hemos criado en las ciudades, pues lo mismo estamos más por el simple hecho de estar en las ciudades, de alguna manera estamos alejados de la energía vital y la energía vital que necesitamos, pues tenemos que en todo caso buscarla. No sé, yo veo un poco de conexión con todo eso, ¿no? Sí, porque incluso es muy curioso porque yo en todo este proceso, como he estado muy en contacto con la naturaleza y he andado mucho, he caminado mucho, a mí esto me ha ayudado a darme energía, ¿no? Y vitalidad. Que hay veces que, porque yo soy vegana, ¿no? Y me dicen, y claro, como ahora me he quedado sin musculación y todo esto, me empiezan a decirte, es que tienes que comer carne para coger musculatura. Y entonces yo les digo, no, yo no tengo que comer carne porque yo para coger musculatura tengo que hacer ejercicios para coger musculatura. Em, o sea, no sé, yo la carne no como, ¿no? Pero la carne puedes comer, bueno, no sé qué, o sea, no sé qué te nutre, pero para mí no me ha nutrido porque a mí lo que me ha dado vitalidad y energía ha sido poder estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y bueno, y entonces ahí sí que a mí, bueno, yo he sentido que a mí esto me ha ayudado, pero muchísimo, a estar con más energía y con más vitalidad, ¿no? Y aquí, o sea, aquí la gente que tú dices, Antonio, que puedes hablar de estas cosas ancestrales, claro, los pastores mayores, que son los que tienen la sabiduría, esta gente aquí ya prácticamente se han muerto y ya no hay, porque queda muy poco tema de ganado y todo esto, porque los jóvenes, hay muchos que no quieren y los que están también ven las cosas de una manera más diferente, no sé. Claro, en las ciudades se está como más en contacto con cosas que no te dan vitalidad,
La gente aún tiene el concepto de que si tú necesitas comer para tener energía y vitalidad. Si tú no comes, y sobre todo si no comes carne o no comes pescado, no comes estas cosas, ya no tienes. Bueno, además cuando estás enfermo ya te lo dice, come, come, que así cogerás, ¿no? Tú cogerás la vitalidad y la energía si estás en contacto con la naturaleza. Y a mí esto ahora me lo ha demostrado, ¿sabes? Que esto me ha ayudado mucho. Igual que el ser vegana también me ha ayudado mucho, y esto lo he vivido en primera persona, para tener los menos efectos secundarios con el tratamiento. Y entonces también la vitalidad también me ha demostrado que la he cogido de la naturaleza, no por lo que ingería, porque he ingerido bastantes, o sea, comía muy poco. Y entonces, pues he ingerido según lo que está establecido, ¿no? No sé, a mí es que bueno, ya lo expliqué un día, me ha ayudado mucho, y además con los animales me han pasado cosas súper chulas, y unas experiencias he tenido increíbles con ellos. Y las sigo teniendo, ¿eh? Las sigo teniendo. Pero bueno, a mí esto me ha demostrado mucho que la vitalidad y todo esto la coges en las ciudades. em, Te desvitaliza mucho porque estás muy en contacto con cosas muy artificiales. Y entonces, pues bueno, a mí, yo le digo a la gente ir a la naturaleza, que es lo que os dará energía y os dará vitalidad, no lo que comáis. Lo que comáis os puede dar nutrientes, pero la vitalidad la vais a coger en la energía, en la naturaleza, porque la gente se sorprende que con el tratamiento yo haya podido llevar, que no debo ser la única, que debe haber mucha gente, que lleva vida normal. Bueno, excepto trabajar, hacer según qué cosas muy en concreto, lo demás lo he hecho normal, ¿no? Y entonces la gente se extraña de que digas esto, de que tú has podido hacer una vida normal, haciendo estos tratamientos tan agresivos. Y entonces yo les digo, es que es o sea, yo he ido mucho a caminar, y a mí la naturaleza me ha ayudado mucho y me ha dado mucho, porque me ha hecho toda la energía y la vitalidad que yo necesitaba o que necesito todavía para tirar, para salir adelante. No sé, es muy curioso esto. Y sobre todo también, Joana, seguramente la mente, porque la mente es muy poderosa. Nuestra Sí, mente es muy poderosa. sí, sí, también, también, también. La mente Y también. claro, cuando tú tienes el convencimiento de que hay cosas que tienen es que no quiero usar la palabra fe, un- una gran certeza Sí, de que pueden funcionar, eso hace muchísimo, eso hace muchísimo. Pienso yo, ¿eh? Yo sí, sí, no he tenido, gracias a Dios, ninguna enfermedad grave, ¿no? Pero los pequeños padecimientos que va uno teniendo y todo eso, eh, uno mismo es capaz, bueno, yo me miro a mí mismo y desde un punto de vista emocional intento ver con qué emociones pueden estar conectadas esas micro enfermedades que pueda tener uno o esos micro padecimientos y simplemente mentalmente intentando actuar sobre ello ya hace muchísimo. Ya hace muchísimo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo, eh, no sé qué deciros, pues artritis, ¿no? Que de hecho pues se me ha manifestado alguna parte de artritis que la tenía ahí como residual en las manos, ¿no? Y he dicho, ¿esto de qué viene? Porque la he tenido mucho tiempo parada. Y entonces he mirado de qué va, he revisado de qué, por qué podía estar relacionado, y entonces he empezado a actuar en contra de lo que emocionalmente, por ejemplo, te dicen, que con lo que está, y entonces nota uno mismo cambio. Es muy potente
Eh, Sí, eso que tú dices de la certeza, claro, yo estaba, claro, estaba asustada y, bueno, y tengo miedo, no, no tanto, pero tenía mucho miedo. Y sí que lo que tenía y tengo todavía la certeza, es que haciendo el tratamiento oficial, tenía la certeza que todo lo otro que haría me iba a ayudar y mucho. Y eso sí que tengo la certeza que es así, que me ha ayudado y que me está ayudando y que me va a continuar ayudando todo lo que pueda yo hacer bueno, con la medicina natural y a nivel mental también, claro, evidentemente, y a nivel emocional. Ahora estoy recuperando el tema físico y luego, claro, tendré que mirar porque esto es un tema emocional y esto yo ya tengo la certeza de que es así. Y entonces averiguar eso que tú dices, el por qué esto está pasando, ¿no? Pero bueno, yo la certeza esta de que todo lo que estoy haciendo por otro lado me está súper ayudando a, a sobrellevar todo esto de una manera más, con menos efectos secundarios. José Luis, si quieres para la grabación y sigues tú, por si yo tengo que después salir antes, ¿te parece? ¿O es mucho lío? Sí, 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 vale, no. Luego tú me mandas el tuyo ¿Lo paro entonces? por Drive, sí, páralo tú. No le he dado aquí a... Vale. Ya está grabando aquí. Ah, vale, Que, sí, a ver, vale, somos varios. estaba también, bueno, sobre todo lo que hemos leído, yo, am, yo personalmente me llama la atención el, el hecho de que la inteligencia haya bajado a la Tierra. Y es que antes como que veía algo en cuanto a cómo han cambiado las cosas, ¿no? Con lo que estabais diciendo. Muchas veces nos quejamos, ¿no? De que hay que ver que antes la gente tenía una sabiduría y lo vemos como que antes era más bueno, ¿verdad? Oye, nuestros abuelos, nuestros antepasados cultivaban de una manera mucho más natural, de acuerdo eh, con las leyes naturales, tenían esa intuición natural y ahora no tenemos, bueno, yo pienso que esa es la manera antiguamente en la que habían llegado esas intuiciones de la inteligencia cósmica que conscientemente los seres espirituales mandaban a la Tierra a un pueblo determinado, a una familia, a un gremio, luego se transmitían por la herencia, pero no era la propia inteligencia de ellos la que había generado esas capacidades, sino algo donado. Luego luego ya esa inteligencia se nos donó y hemos tenido un mundo que se ha desbocado a nivel científico a base de generar comodidades, atendiendo a necesidades muchas veces ficticias y atendiendo cada vez más a una artificialidad y a una tecnología que tampoco era tan necesaria y de repente estamos ahora llegando a lo mismo que ya en esta era más del alma consciente, al final de Kali Yuga, más a lo que eran esas antiguas intuiciones que tenían nuestros antepasados, pero desde esa propia inteligencia, no donado volvemos, o sea, el encontrar lo que es la agricultura biodinámica, por ejemplo, ha sido una capacidad de nuestro propio pensar, ya no ha sido una donación de hay que cultivar así, de acuerdo con... Ahora nos damos cuenta, decimos, no, es que fíjate, la agricultura biodinámica realmente teniendo en cuenta los movimientos de los astros, el momento adecuado según el zodíaco, para la recolección, para la siembra, tal esto ya lo hacían nuestros antepasados de una forma intuitiva. Entonces, ahora hemos llegado
la inteligencia nuestra propia, donada desde el sol, en esto que nos estaba contando la conferencia, y antes llegaba dirigido desde arriba. Eso es un poco lo que a mí me ha surgido, no sé si he conseguido explicarlo bien, porque con todo el movimiento que Pero tenía. Rudolf Steiner, de alguna manera, en su encarnación, pone encima de la mesa y deja y da entrega de muchas de estas cosas, ¿no? Porque digamos que en sus tratados de biodinámica, por ejemplo, y todo eso, pues ahí ha dejado mucho escrito y mucho dicho, ¿no? De lo que se le entregó, entiendo, por parte del mundo espiritual, ¿no? Pero es que es cierto que antiguamente lo hacían así. Pero Lo que yo pasa que, creo que esa manera de traer el contenido de la antroposofía y los pensamientos de Rudolf Steiner está dentro del momento, o sea, no es algo donado directamente sin la conciencia del que lo recibe, sino que está en la línea de esta nueva inteligencia cósmica bajada a la Tierra en la que tú vas a buscarlo, lo encuentras, se te da y entonces lo transmites. Yo lo veo diferente. Yo lo veo en esa segunda parte de la evolución en la que se nos ha donado a nosotros mismos esa capacidad del pensar para llegar a ese pensar superior que hemos hablado incluso en la filosofía de la libertad y todo esto, en el que lo, no sé. sí, que como a través del pensar puro eres capaz de acceder a las ideas que están en el mundo espiritual, a la espera de que tú las bajes, digamos, ¿no? Y que tú vas conscientemente a por... Sí, lo que yo quiero decir es que de alguna manera mucha información que en su momento ha dejado a lo mejor Rudolf Steiner acerca de un montón de detalles y o sea, en todos los ciclos de conferencias de biodinámica, por ejemplo, y todo eso, ¿no? Pues ahí ha dejado un bagaje, ¿no? Y después ya es adaptarlo un poco a los tiempos actuales. Evidentemente, adaptarlo a los tiempos actuales, pues como la pedagogía Waldorf, ¿no? Que la esencia está ahí, pero ahora hay que plasmarla en estos nuevos tiempos, ¿no? Y ahí es donde se necesita seguir estando conectado, ¿no? No sé si eso es lo que tú quieres decir, más o menos. mm, Pues no te he seguido muy bien, José Antonio, perdóname. No pasa nada. Tengo que ser sincero porque estoy buscando para leer la parte de... De la Y, salvación. y aquí, entre que acabo de llegar y todo eso, tengo la cabeza un poco loca. Pero bueno, seguro que entre lo que yo he dicho y lo que tú has complementado, se Seguro. parezca o no se parezca, está lo que queríamos decir entre los dos. Seguro. A ver si, porque estaría también interesante ver un poquito de la salvación del alma, ¿no? Sí. Estoy aquí liado, a ver si puedo rescatarlo. Uy, pero seguir, por favor, porque esto está un poco... A ver, era, teníamos el día, a ver si nos acordamos, qué día. José Antonio, ¿en qué día nos habíamos quedado? Habíamos terminado con el quinto día, ¿verdad? Sí, el quinto se terminó. Ujú. Entonces, habíamos terminado el quinto día, José Antonio, tú que estás ahí, o tú me lo has
Es que no os veo, por eso. Sí, 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 el quinto día lo leyó Pepe Tirón. Verdad, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, pues voy a poner, ya voy a compartir el sexto día. Bueno, no quiero cortar más comentarios sobre lo que hemos leído, si es que todavía estabais con inquietudes de compartir al respecto, ¿eh? Lo que vosotros digáis. Aquí ya pongo por delante la salvación del alma del Libegut, el sexto día. ¿Y qué, qué hacemos? ¿Lo leemos? Sí, podemos leer un poquito a ver Vale. si necesitamos pararnos en algo. A ver cómo es Pues, de ¿lo puedes poner un extenso. poquito más grande, José Luis? Estoy viendo a ver cómo es de extenso. No es, el sexto día no es muy largo, pero bueno, vamos, si vemos que hay ya contenido como para pararnos y analizarlo un poco, porque no solo está el leerlo, bueno, Ya. leerlo en comunidad también es diferente, la comprensión, ¿no? Se forma verdaderamente una energía diferente, pero luego también entre nosotros profundizar en ello es lo interesante. Así que bueno, si el que tenga el impulso de parar, que pare. Y eso genera ya el momento, ¿de acuerdo? Sexto día, la corriente espiritual de Manu. Venga, yo Venga, leo un poquito porque como he estado ahí tirando de vosotros, pues ahora hago yo venga. el esfuerzo y os lo facilito escucharlo. Nos dice Libegut que hoy hablaremos de la corriente del centro, la que se halla entre la de Rudolf Steiner y la de Christian Rosacruz. Esta corriente es la que más quebraderos de cabeza me ha dado. Cuando tuve ante mis ojos la imagen de las primeras dos corrientes, supe que tenía que haber una tercera, que está en el medio y trabaja por la salvación del alma humana, pero no sabía cuál guía de la humanidad se había vinculado a ella. ¿Os acordáis cuáles eran las dos corrientes de las que está hablando? La de Manu era La de Manu es la del centro y las La otras del dos medio, son la la de... antroposofía. aristotélica, ¿no? Platónica, ¿no? ¿José Ah, Antonio, te acuerdas? eh, no sé a lo que te estás refiriendo ahora. sí, Sí, yo porque había notado, la propia antroposofía es una de las corrientes. La otra es la corriente Rosacruz Eso y la otra es la corriente Rosacruz. Ya está. y la corriente de mano es la vale. otra. Ujú. La de Rudolf Steiner es la que viene de los Vale, vale. aristotélicos, pero Sí, que sí. lleva integrado a los platónicos. La de Cristian Rosacruz está relacionado con Lázaro y con el discípulo amado y Juan Evangelista y toda esa corriente de ahí. El joven rico de que ayuda a Salomón en el templo, con todo ese hilo y con las distintas manifestaciones de Cristian Rosacruz y ahora está de mano. Vale, vale. Vale. Continúa diciendo que dos observaciones me mostraron el camino. La primera fue Walter Johannes Stein, cuando Stein preparaba por primera vez la narración de Parsifal para la 11ª clase de la escuela Waldorf en Stuttgart. Dijo a Rudolf Steiner: cuanto más me dedico a Parsifal, más evidente es que se trata de una individualidad importante. Rudolf Steiner lo corroboró. Walter Stein preguntó: ¿tan importante como Zaratustra y Escitiamos? Oh, no, más elevado, respondió Rudolf Steiner. Eso planteó a Stein una gran pregunta. Para mí se trataba de una indicación de la aparente existencia de una corriente espiritual activa durante el periodo más largo que, por ejemplo, la de Zaratustra. En una conferencia de Steiner sobre Manu, o Mani, y el maniqueísmo, pronunciada el 11 de noviembre de 1904 en Berlín, encontré la segunda observación.
Ya al principio de la conferencia le dice Rudolf Steiner. Una corriente más importante que la de los Rosacruces es la del maniqueísmo. De nuevo aparecía la existencia de una corriente espiritual que superaba a las ya conocidas. Asimismo pregunté, ¿cuál es la relación entre Parsifal y el maniqueísmo? Finalmente llegué a la individualidad de Manu. Cuando averigüé lo que Rudolf Steiner había dicho sobre Manu, me hizo claro que se trataba del guía más importante de la humanidad. Manu ha acompañado a la humanidad desde la mitad del período lemúrico, atravesando con ella desde entonces todos los pasos de la evolución. Siempre ha sido una tarea ayudar a los hombres a encontrar su camino entre el bien y el mal. Fundó en Atlántida los misterios centrales del Sol, Hermes y Zaratustra. Dos de sus discípulos fueron capacitados por él para poder realizar el papel de guía de la época posatlante. Esto coincide con lo que dijo Rudolf Steiner sobre una individualidad más elevada que Zaratustra en su evolución espiritual. Manu fue llamado antaño el divino Manu. Por entonces aún no estaba fuertemente desarrollada la función del Dios de los hombres, así que la influencia directa de dioses aún era necesaria. Aunque el propio Manu era hombre, podía mediar entre dioses y hombres. A través de él obraban las jerarquías divinas. Sabemos que Manu reunió a su alrededor, al final de la época Atlante, a un grupo de hombres que poseían las primeras cualidades para pensar, para un pensar individual autónomo. Con ello, emigraba hacia Oriente. Con ellos, emigraba hacia Oriente. Llevaba al núcleo de ese grupo a la cuenca del Tarim, que era por entonces un gran lago. Allí esperó hasta que llegó el momento en el que podía comenzar la época de la cultura protohindú, la primera de las culturas posatlantes. Inició a los 7 rishis, los 7 maestros de la cultura protohindú, así como a Zaratustra, el inspirador de la segunda cultura posatlante, la protopersa, y a Hermes, fundador de la cultura egipcia. Ya mencioné la aserción de Rudolf Steiner. El Manú divino se convertirá un día en Manú humano. Ya no será guiado de la misma manera por la jerarquía, sino que desarrollará sus conocimientos por sus propias fuerzas. Opino, pero no he encontrado ningún punto de apoyo para ello en la obra de Rudolf Steiner, que la tarea de Manu como divino Manu llegó a su fin en la civilización egipcia. Me parece que entonces inició un nuevo ciclo de encarnaciones preparándose para la tarea de Manu humano. En cierto sentido, tiene que empezar completamente de nuevo. Si queréis seguir o comentar. Me gustaría me comentaras, José Luis, ¿a esto te referías tú antes cuando ya digamos que se hace el cambio de uno, traer eso que no existe y crearlo con las fuerzas de uno mismo? ¿O esto no tiene absolutamente nada que ver y yo estoy metiendo la pata muchísimo? No, tú metiendo la pata no. Pero yo no me refería a esto, pero igual tú lo ves también una relación y se puede, y es algo que hay que discutir, ¿sabes? Pero bueno, Mm. es que también es más adelante, ¿no? Cuando es en el siglo XIV, ¿verdad? Cuando baja la inteligencia cósmica, o no, no, que va, tiene que ser antes. Mm, Hay dos momentos. sí, La regencia primera en la que baja la inteligencia racional, que está más relacionada con el alma racional e intelectiva, en la época griega, ahí con la era asial y toda esa historia y todo ese tema. Y después la inteligencia cósmica, que es a la que tú te refieres, que es la que nosotros tenemos que buscar con el pensamiento, con el pensar puro. Esa se nos entrega básicamente después de que vence Micael al dragón, que es en torno al siglo XVIII prácticamente, más o menos. En 1729, por ahí creo que es cuando dicen lo de la que vence al dragón. Entonces, ahí más o menos ese momento que es como el comienzo del alma consciente, Consciente.
es donde se hace consciente el hecho de que somos nosotros los que tenemos la pelota en nuestro tejado, básicamente, Ujú. para ser capaz de traer los pensamientos, pero claro, ahí en cierto momento, no sé quién, no me acuerdo quién decía que, no sé si era Mariano o quién, o Joan Melé, decía que la inteligencia se nos ha entregado, pero se nos ha entregado para aplicarla en nuestro libre albedrío. Claro, como se nos ha entregado a los humanos para aplicarlo en libre albedrío, pues en el libre albedrío es donde nos estamos moviendo para crear cosas que están más vinculadas a lo arimánico, en este caso, o a lo luciférico, y entonces en la búsqueda del punto de equilibrio a través de las fuerzas crísticas es donde va a estar el punto realmente, ¿no? En buscar Mm. ese equilibrio en ese pensar puro. Incluso la gente que se conecta, que tiene esa conexión y conecta a lo mejor con la idea, pero si después esas ideas no las plasman en las cualidades del mundo espiritual, en lo bueno, en lo bello y lo verdadero, pues claro, pues es un poco la disonancia que hay ahí. Mm. Mm. Ujú. No sé, así lo veo un poco yo, Sí, sí, porque bueno. realmente hay mucha gente que accede y hay mucha gente que buscando resoluciones a problemas encuentra el fruto de otros problemas y de otras cosas o soluciones a otras cosas. Pero claro, ¿hasta qué punto basado en las cualidades básicas del mundo espiritual? Yo creo que eso es bastante clave. Vale, pues muy buen repaso de precisamente de lo que vino después del Manu Divino. Porque el Claro, Manu Divino, todo lo que hay del Manu Divino es toda la corriente que de hecho hemos estudiado en los evangelios y es la que se une, en la que se unen los dos niños Jesús. Porque ujú, una corriente de los niños Jesús, la que habla del Evangelio de Mateo, es la que trae a Zaratustra, a Hermes, con los cuerpos etéricos, el cuerpo astral, con el cuerpo físico de cada uno de ellos, con toda esa sabiduría que después se muestra a los 12 años con Jesucristo en el templo, ¿no? Donde se unen los dos Jesús que se nos hablaba en Mateo y en Lucas, ¿no? Ahí, pero todo eso viene todo de la corriente, de esta única corriente. Ahí está esa única corriente que está como muy unida con lo crístico, el, con el aspecto crístico realmente, ¿no? ujú. Yo lo veo como se me venía. Es como que la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo, es como si estuvieran en las tres corrientes. La Madre, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y entonces Ujú, como si la antroposofía contuviera la sabiduría, que es el Espíritu Santo de alguna manera, ujú, el hijo que es lo crístico estaría en la de corriente de Manu y el padre estaría en la corriente de Cristian de los Rosacruces. No sé, ujú, algo así se me venía en cierto momento a mí en relación con las tres corrientes, con lo trinitario también, ¿no? Porque ahí hay un aspecto trinitario, trinario, perdón. ujú. Pero ahí es que la corriente de Manu están también los santos Rishi en con el Claro, momento de los Vedas, con toda la época sí, hindú. Es sí, que Manu va de guía sí. de toda la época de la Tierra. Ya ves. Y, y por eso de alguna manera veo yo ese vínculo con lo Cristo, con lo crístico, porque Cristo es como que va, como decía Mariano en alguna de sus charlas, Cristo va bajando. Incluso aquello de que Cristo era Jehová en la luna, ¿no? Que es como que era el reflejo de la luna del sol en la luna, pero y se va densificando, va bajando, hasta que llega a hacerse el Hijo del Hombre, ¿no?
pero en todo ese proceso va pasando por las distintas etapas. En el Bhagavad Gita se viene indicado cómo es, en toda la corriente hindú, en la época, en todo lo que es la época persa, con el zoroastrismo también está ahí eh, con los nombres correspondientes, en fin. En Grecia como Helios también, o sea que es que... Y después ahí también es importante tener en cuenta de lo que dice aquí, que digamos, la corriente de Manu tiene muchos como discípulos. Es como hay muchos discipulados ahí, ¿no? ¿No notáis también eso? Porque están los Sí, Ricci, está Hermes, está Zaratustra, claro. son como maestros iniciados que ayudan a la corriente maniquea, ¿no? En definitiva. Mm, sí. Más los que hay por ahí, porque después también hay uno en México, bueno, ahora después saldrá. Lo que O, lo, o, lo- o Huitzilopochtli. el tema, Ese viene después. el tema temporal un poco para, a ver, eh, dice que aparece aquí si esto es la Lemuria, aparece el Manu como en la mitad de lo que es la Lemuria, ¿no? Después viene El periodo Atlante, ¿no? el periodo Atlante, estoy cambiando el rotulador, el periodo Atlante, el periodo Atlante, vamos a poner aquí Atlante, y, y aquí se supone que él sigue con sus discípulos o con nuevas encarnaciones. Después viene el periodo posatlante. Bueno, pero el periodo posatlante que es mucho más... pero en el posatlante entonces, él sigue en la época persa, en la época egipcio-caldea y ahí para. Y entonces ya, según nos dice Libegut, a partir de la grecorromana, a partir de ahí no tenemos noticias de Manu. Mm. Entonces, esto sería de la Es que, época sí, posatlante, llega Manu encarnado de otra manera y prepara los santos rishis, que esa me la he saltado, que estaría nada más llegar aquí a la época posatlante, está la antigua India y prepara los rishis, ¿verdad? ¿El que iba a mm, decir, José Antonio? Que te he no, cortado. no, eso, que Mm. están los Santos Ricci, que lo dice por aquí, no sé si India y habla de los en santos la rishis. protoindia, después Zaratustra, en la protocaldea, No, en la después persa, ay, perdón, en la protopersa, perdón, y en después la, Hermes en la egipcia. en la, que no me sale ahora. Espérate, ¿no? En la persa está Zaratustra, en la India están los santos rishis y y en Claro, la Grecia estaba Hermes, ¿no? pero es que después sigue, porque después te va a decir ahí, donde tú que te has quedado leyendo, que de donde dice lo del hermano humano, dice, en cierto sentido tiene que empezar completamente de nuevo, pero ahí viene después la época del templo de Salomón, porque ahí dice, el joven de Sais es una temprana encarnación de este nuevo ciclo. Ajá, Y entonces dice, en la época de preparación del materialismo en el antiguo Egipto, ayer hablamos de ello, había una imagen de Isis cubierta por un velo de su templo. Ella ya no hablaba.
fue llamada la viuda afligida porque Osiris la había abandonado. Los sacerdotes de Sai se autodenominaban hijos de la viuda. Y el joven de Sai es el que muere porque le quita el velo, lo va a decir ahora. Dice, el joven de Sai no podía resignarse a la prohibición de levantar el velo de Isis. Aparentemente se trataba de una personalidad llena de temperamento, ya que llegado el momento desveló la imagen de Isis para recibir respuestas a sus preguntas. Y según las leyes del templo, aquello era un pecado mortal y al joven le costó la vida. O sea que ese fue el que murió al levantarle el velo a Isis, Ujú. como consecuencia de que por su temperamento quiso ver la sabiduría que tenía Isis oculta. Y Ujú. después viene el joven Naín, que es la otra de las resurrecciones importantes que describe Jesucristo. Está la de Lázaro y la del joven Naín. Y esa es la que viene, la que dice ahora. Ajá. Ahí después dice la siguiente encarnación en el párrafo ese que viene más abajo. Sigue, sigue. La siguiente encarnación es la del joven Naín, que muere y es resucitado por Cristo. Está la de Lázaro y la de este joven Naín. Es el primer hombre que recibe la iniciación de Cristo, pues él es el hierofante. El segundo en recibir tal iniciación es Lázaro, a quien después encontraremos en Juan el discípulo. Desgraciadamente nadie preguntó a Rudolf Steiner qué pasó después con el joven de Naín y tampoco existen otras indicaciones. Pero por ser el primero en atravesar una iniciación crística, podemos suponer que se vinculó profundamente con el ser de Cristo. Claro, ahí está la primera resurrección y la segunda resurrección. La segunda resurrección está vinculada a la corriente de Christian Rosenkreuz, Ujú. porque es la del joven Lázaro, que curiosamente después también es Juan, el único que junto con su madre, con María, están en la base de la cruz acompañando a Cristo en lo que acabamos de pasar, en los pasos, crucifixión y todo eso. Muy bien. Pues está siendo Yo, muy, muy clarificador, José Antonio. Muchas gracias. bueno, yo os tengo que dejar, pero Pues no sé entonces si nos lo vamos. vais. No, hombre, si queréis seguir un poquillo. Pero vaya que esto está súper interesante. De hecho, si queréis, busco información sobre el joven Naín, que en el curso de Rufo algo más creo que pudo aportar. Lo que pasa es que tengo que repasarlo, Ujú. pero me lo apunto y lo reviso. Pues yo creo que podemos dejarlo si queréis y ya seguimos el próximo día. Hoy hemos leído bastante y no sé, creo que por mí ¿Vale? está bien. Sí, Así no, a no mí se nos también, queda José sí. Antonio y nos puede acompañar con su clarificación. A ver, voy a poner para acordarnos que nos hemos quedado aquí. Ujú, ujú. Bueno, ¿vosotros qué decís? Joana, Teresita, y Manuel, si queréis nos quedamos aquí solo, pero da miedo que se vaya José Antonio, ¿verdad? No, no, a Sí, mí, da miedo. a mí también me está bien de marcharme.
Mm, Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio. Y A vosotros. sí, lo que sí vamos a hacer Perdón. es leer la piedra de fundación, lo que es la meditación la meditación o sea, el, El último verso. el último verso no, es lo que Ah, estamos Ritmo. haciendo, como tú te vas un poquito antes, es leer los ritmos. Entonces los hicimos el ritmos. miércoles, que es el ritmo uno, el jueves, que el segundo, hicimos el tercero también del viernes, y ahora pues haríamos el cuarto ritmo. Bueno, yo os dejo ya, ¿vale? Por Vale. eso. Bueno, Vosotros, Joana, muchas Chaito gracias también. Gracias, José Buenas Antonio. noches, a Antonio. muchas Gracias. vosotros. gracias, José Chao. Antonio.